Yo por lo general no estoy en el negocio de sentarme a desvirtuar bodegueros petristas, porque si me pongo a hacer eso, pues se me va la vida haciendo eso. Cada vez que escuche uno, pues me va a dar un infarto y voy a perder una cantidad de tiempo tratando de desvirtuar todas las sandeces que dicen. Entonces procuro no hacerlo, pero digamos que hay momentos en los que se sobrepasan límites, y este es el caso. Así que sin más preámbulo, les presento a la bodeguera petrista Laura Camila Vargas 96. Hay que decirlo, la prensa le da mucha cobertura a los desaciertos del presidente Petro, pero a los logros de su gobierno... Y digamos que me llama la atención la manera como esta mujer agarra una cantidad de noticias, las tergiversa, básicamente se queda con el titular, con base en temas de los cuales claramente se nota que no tiene la más mínima idea, sale con unas conclusiones que terminan desinformando a todo el que la escuche. Yo creo que todos tenemos derecho a tener la opinión que queramos, y el que quiera seguir al filósofo de Goceta y lo quiera adorar está en todo su derecho, pero parce, digamos que los debates tienen sus niveles, ¿no? Y cuando uno va a tratar un tema sería bueno conocerlo, saber de lo que está hablando, ¿no? Al menos hacer una investigación medianamente seria, pues sobre los temas que se va a tratar, ¿no? Pues este no es el caso, como vamos a ver a continuación. Javier Milei es un tipo desalmado que firmó un decreto para que las empresas le puedan pagar con leche y carne a sus empleados. Eso pues, para los que lo saben, creo que pues todos los que siguen el tema lo saben, no es lo que dice el DNU. De hecho, lo que dice el DNU es bastante interesante. Es un tema muy interesante porque lo que está diciendo el DNU es que de ahora en adelante en la Argentina se podrán hacer contratos, firmar y celebrar contratos con todo tipo de monedas. Es decir, si usted quiere firmar contratos en euros, si quiere firmarlos en dólares, en yenes, en yuanes, en la moneda que quiera, en pesos colombianos, lo puede hacer. No restringir la firma de los contratos a solo la moneda argentina me parece una moneda súper audaz, y habrá que ver cuáles son los efectos en materia de inversión que eso pueda traer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cualquier tipo de moneda incluye el trueque, y antes de que alguien salga a poner el grito en el cielo, les doy un pequeño dato que es importante que conozcan, de historia argentina. Durante el 2000, cuando pasó toda esta crisis del corralito y el corralón, hubo muchas provincias y muchos sitios de Argentina donde tuvieron que recurrir al trueque debido a la situación tan grave de la economía. Y no solo al trueque, hubo provincias que incluso empezaron a imprimir su propia moneda porque ya no tenían la más mínima confianza en el peso argentino. Eso pasó hace 20 años y básicamente pues se hacía de alguna manera por debajo de la mesa. Aunque todo el mundo lo sabía, pues los argentinos hacían esto, digamos, sin la quiescencia del gobierno. Lo que hace este decreto de cierta manera es permitir que en caso de que de que se vuelvan a encontrar una situación como, pues digamos, de esa naturaleza, que no es probable, ya lo han dicho varios expertos, no se ve la posibilidad de un corralito, de un corralón o de un escape masivo de capitales en el futuro cercano, pero igual en caso de que eso llegara a suceder, ya este tipo de transacciones se podrían hacer de manera totalmente legal. Ahora, esto es un tema importante, tal vez esta bodeguera no lo conozca, pero son temas básicos, digamos, de derecho, y es que un contrato básicamente es una manifestación expresa entre las partes. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto que el empleador, cuando vaya a firmar un contrato, cuando hablamos de contrato no solo hablamos de contrato laboral, ¿no? Digamos, lo que el DNU está diciendo es que cualquier tipo de contrato de inversión, contrato por obra, cualquier tipo de contrato de suministros, el que sea, se puede hacer en cualquier moneda o en cualquier divisa, incluyendo las criptomonedas. Pero cuando dos partes están firmando un contrato, ese contrato es la materialización de la voluntad de las dos partes. ¿Qué quiere decir eso? Que si el empleador le llega a decir al empleado, yo le voy ahora a pagar en carne, en el contrato eso tiene que decir, lo va a pagar en carne, el empleado está en su libertad también de decir, yo acepto o no acepto y me voy a otro lado si no me sirve que me paguen carne. Pero salir a decir que es que Milei ya va a imponer, pues, o le va a decir a las empresas, oiga, sabe que le puede pagar a sus empleados en carne y en leche, es totalmente desacertado. O sea, es agarrar un decreto básico que obviamente esta mujer ni siquiera se ha leído para venir a presentarlo de una manera totalmente equivocada. Pero digamos, esto es más o menos la lógica que pues esta bodeguera maneja.
Y pues este no es el tema de Milei, digamos ese video de Milei, ahí no hay mucho que rescatar realmente. Después lo que sale es básicamente a utilizar una cantidad de falacias para terminar diciendo que a su presidente nadie lo toca, pero Milei sí es un tipo terrible. Pero me quiero centrar es en el de el último que escuché, que es el de la elección de fiscal, porque ahí sí creo que se dio bastante gara. Todo el país tiene que saber cómo el fiscal de bolsillo del uribismo, Francisco Barbosa, quiere prolongar su administración en la fiscalía. Barbosa quiere prolongar su administración en la fiscalía, digamos, ese es como el tema principal, no esa es la idea principal. Barbosa quiere prolongar su administración, quiere extenderse, quiere tener un reinado en la fiscalía. Vamos a ver cómo lo hace, cuál es el plan, o qué es lo que se está denunciando acá. Sí, el mismo que pagó 180 millones de pesos con recursos de la entidad para imprimir 5.500 libros de su vida y obra. Eso pues no tiene nada que ver, y les doy un spoiler, prácticamente la mitad del video, no es ni un 10% ni es ni un 20%, no. La mitad del video se la pasa diciendo todo lo malo que ha hecho Francisco Barbosa. Sí, no ha sido el mejor fiscal, no creo que tampoco haya sido el peor, realmente en un cargo que han ocupado tipos como Néstor Humberto Martínez, Mario Iguarán y Luis Camilo Osorio, por el amor de Dios. Claro, un bodeguero a estos no le puede pedir que sepa quién es Luis Camilo Osorio, porque pues obviamente eso de investigar no les compete. Entonces decir pues que es el peor fiscal de la historia, me parece un poco apresurado. No voy a decir que tampoco fue el mejor, porque pues difícilmente, pero vale la pena mencionar que pues todo lo que está diciendo esta bodeguera aquí no tiene absolutamente nada que ver con el plan de Barbosa de extenderse en la fiscalía. Es solamente por decir que Barbosa, o sea, simplemente por echar el arenque rojo, que es una falacia discursiva, para predisponer, digamos, a la audiencia con la idea de que Barbosa es malo. Y pues entonces, como les dije, es medio video haciendo eso, realmente no tiene mucho que aportar, así que pues vamos a adelantarnos medio video, a ver qué más, que realmente de sustento puede uno sacar acá. Sí, ese mismo personaje que ya se tiene que ir de la fiscalía porque ya se le cumplieron sus 4 años, no se quiere ir del todo de su cargo. En su reemplazo quedará su vicefiscal Marta Mancera, quien ha sido acusada de beneficiar a narcotraficantes en el puerto de Buenaventura. Oh por Dios. Vamos a dejar de lado el tema, digamos, de la supuesta o la presunta, pues, influencia de narcos en Buenaventura, que es un tema grave, nadie está diciendo que no. Pero ese no es el caso acá, una vez más. El caso acá es cómo pretende Barbosa extenderse en el poder, y según este argumento, Barbosa pretende extenderse en el poder dejando la vicefiscal. Claro, si se conociera, digamos, un poco de historia de la fiscalía, tal vez no se habría hecho este video, pero pues como no se conoce, aquí estamos. A ver, cuando Mario Iguarán terminó su fiscalía, en esos momentos el presidente era el señor Álvaro Uribe, un populista como el que tenemos ahora también, y en esos momentos, al igual que ahora, pues Uribe estaba agarrado con la Corte Suprema, porque a estos populistas no les gusta cuando las instituciones pues hablan en contra de ellos, entonces se dedican a desprestigiarlas, y los bodegueros van allá haciéndoles eco para acabar con las instituciones, porque pues que son las instituciones, ¿no? O sea, el sistema democrático es para qué le importa eso, para qué sirve. Entonces, en esos momentos había un agarro muy fuerte con la Corte Suprema, y cuando Mario Iguarán termina su periodo, la Corte Suprema no elige fiscal inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? En su lugar, mientras la Corte finalmente termina eligiendo a Vivian Morales, en el interregno se va Iguarán, y en el interregno pues se quedó su vicefiscal, el señor Guillermo Mendoza Diago, y él estuvo ahí hasta que una vez más la Corte Suprema finalmente eligió a Vivian Morales. Lo mismo pasó cuando Montealegre terminó su mandato. Montealegre termina su mandato y la Corte todavía no había elegido a nadie. También hubo bastante tiempo ahí que tuvo que pasar mientras la Corte eligiera. Entonces, en su lugar entró su vicefiscal, el señor Perdomo, quien estuvo ahí 4 meses hasta que la Corte finalmente nombró a Néstor Humberto Martínez. Así que ese es el brillante plan de Barbosa: seguir la ley, seguir el procedimiento, hacer exactamente lo que se ha venido haciendo en materia de elección de fiscal desde que existe la figura. Básicamente eso es. Ese es su plan maquiavélico. Vale la pena también mencionar una cosa, y es que, pues es que es obvio, ¿no? El periodo de 4 años empieza a contar desde el momento en que lo nombran. Entonces, si la Corte se demora un mes más, nombra al fiscal en marzo, pues este nuevo fiscal se tendría que ir en marzo del 2028, básicamente. No, pues lo digo porque, pues, como hay tanta desinformación, pues sería bueno
tener esos temas claros. La Corte Suprema de Justicia tiene para elegir el reemplazo de Barbosa hasta este 8 de febrero. Debería elegir entre la terna de mujeres presentadas por Gustavo Petro, 3 mujeres muy capacitadas que no tienen una relación estrecha con el presidente. Solo un pequeño detalle, en la foto de la terna pues aparece Amparo Cerón, solo pues como por dato curioso, ¿no? Por informar. Amparo Cerón fue cambiada porque pues hubo varios cuestionamientos respecto a su gestión con Odebrecht. Aparentemente en el escándalo de Odebrecht ya pues lo estaba manejando y el celular del entonces senador Otóbula se perdió estando bajo su custodia y él no fue capaz de dar explicaciones, así que al final Francisco Barbosa la terminó removiendo del cargo y metió en su lugar a Daniel Hernández, que pues no es realmente un fiscal mejor, pero pues es lo que hay. Entonces Amparo Cerón fue cambiada por la señora Luz Ariana Camargo. Si ven cómo es importante conocer el tema, o por lo menos tener una mínima noción del tema cuando pues, uno va a hablar sobre él. Muy diferente a Duque y a Barbosa, que eran cercanísimos. Sin embargo, lo que está denunciando el presidente es que con una nueva fiscal elegida de la terna, las mafias perderían el control de secciones enteras de la fiscalía. ¿Y por qué la Corte no elige? Denuncian que varios de los magistrados tendrían a sus esposas, hermanos y familiares compuestos en la Fiscalía y la Procuraduría. Entre estos, Arnoldo Quiroz, quien tiene a 6 hermanos y 2 cuñadas ganando una millonada. A ver, esto es gravísimo y es tremendamente responsable, pero tremendamente responsable. Primero, voy a poner 2 casos básicos pues de vida personal de la gente y de elección libre de la carrera y de lo que la gente quiere hacer con su vida. Supongamos que un magistrado reconocido, con una carrera muy exitosa en la rama judicial, pues como todo ciudadano normal tiene su familia, y su familia tiene 2 o 3 hijos que lo miran con admiración, y estos 2 o 3 hijos dicen: yo quiero seguir los pasos de mi papá, y ambos se dedican al derecho y ambos quieren ser jueces. El problema ahí no es lo que ellos quieran hacer, y el problema ahí no son los cargos que ellos alcancen. Si ellos se dedican a hacer la carrera y llegan a cargos altísimos en instituciones diferentes, pues eso habrá sido por mérito. Digamos, la corrupción solo se da en la medida en que no se pueda responder satisfactoriamente a las preguntas de por qué llegó ahí y qué capacidades tiene para estar ahí. Es así de simple. No sé si han caído en cuenta de esta tendencia, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con nada. En el año 2016 a Alejandro Ordóñez, por si lo recuerdan, el procurador, lo destituyeron porque había nombrado familiares de magistrados de la Corte Suprema en la Procuraduría, y estos magistrados no se declararon impedidos al momento de elegirlo, y eso obviamente pues generaba un conflicto de interés, y por ende su elección se volvió irregular y por eso lo destituyeron. Pero ese era un nombramiento. Aquí no estamos hablando de ningún nombramiento, aquí estamos no hablando de un proceso normal donde que estén los magistrados o los familiares de los magistrados trabajando o no. Y una vez más, aquí hay que dejar muy en claro que la corrupción se da en el caso de que estas personas hayan sido nombradas por influencia de alguno de los magistrados demostrada, que esta bodeguera seguro no lo tiene, o porque no son personas que cumplen con los cargos idóneos, con los requisitos idóneos para estar en ese cargo. Que no sabemos, en estos momentos no sabemos, asumimos que no, porque estamos en nuestro derecho y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Asumimos que no, y ahí lo que está pasando es que una bodeguera está exhibiendo a un magistrado de la Corte Suprema sin ningún motivo y sin ninguna razón, porque no sabemos cómo llegaron sus familiares ahí. Es posible que en una familia haya más de un miembro que quiera seguir la carrera de Derecho y se quiera meter en la gestión pública. Sí, lo es. Y es posible que ellos hayan llegado allí a los puestos en los que están por sus propios méritos. Sí, lo es. Eso es lo que se asume hasta que haya pruebas de lo contrario. Esta bodeguera seguro no los tiene, pero aquí estamos discutiendo la vida privada de la familia de un magistrado. La Corte no ha hecho lo que por orden constitucional tiene que hacer. No ha elegido el reemplazo de Barbosa, y por eso este señor está a punto de dejar de sucesora a su vicefiscal y así prolongar su administración. Es el colmo y todo el país debe saberlo. Es el colmo, están siguiendo el procedimiento, se están apegando a la ley. Y bueno, eso fue todo por hoy. A los que se quedaron, gracias y nos veremos a la próxima.